Bienvenidos a un nuevo capítulo. En el capítulo de hoy tenemos a Francisco José García, que ha sido un director súper importante en diversas líneas y cadenas de hoteles en España, en Suiza, en Europa, en Estados Unidos también. Y nos va a contar todas sus peripecias, sus anécdotas, todo lo que ha vivido, lo que ha aprendido, sus errores, aquellas anécdotas con famosos que creo que nos pueden venir muy bien a todos para aprender de cómo hacer mejor un viaje por este mundo, sobre todo por el mundo del emprendimiento. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Que cuando era jovencito, estaba en Suiza, se me ocurrió, bueno, lo pensé, además los escribí, que había que tener objetivos en la vida. Me da igual. O sea, el que va con un autobús descacharrado, pues el objetivo será, digo yo, tener un autobús no descacharrado, nuevo. Pero claro, el que es hotelero, pues, o trabaja en hoteles, pues tiene objetivos diferentes. No me recuerdo de los objetivos que tenía, ahora mismo de memoria, hace muchos años. Pero en el primer libro que escribí, que he escrito, me parece que 9 o 10, lo del nombre sí, soy Francisco José García en todos los periódicos, en todos los libros. En ese libro, el 1 del 11 de 2011, que es el primero, aunque ya he escrito otros artículos cantidad de veces. Digo, los objetivos actuales. Claro. No pueden ser los de hace 20 años. En aquella época, entre los objetivos era hablar 4 idiomas, que lo he conseguido. Pero había uno que era ser director general antes de los 30 años. Eso es muy difícil. En nuestro mundo, yo tendría apenas 19. Wow. Etcétera. Había varios. Pero lo bonito es, lo curioso del caso es, y ella o lo ha leído o lo va a leer, que en un momento dado, en ese año, 2011, pongo nuevos objetivos, naturalmente, bla, 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 bla. Y al final hay 2 que siguen pendientes. ¿Cuáles son? Desde entonces, que me toque la lotería y jugar al golf. La lotería. Es verdad. Cuando terminamos nuestra carrera profesional en el Hotel Westin Palace en Madrid, era vicepresidente regional para España y Portugal, eso no. Lo importante era el Palace. El Alfonso III, el María Cristina, sí, el Mensei. Bueno, Portugal había algunos hoteles, Sheraton de Lisboa, bueno, en fin. Eso no es la historia. La historia es que no me acuerdo de lo que iba a decir. Los objetivos de la lotería. Sí. Los 10 objetivos, entre comillas, nuevos, no. Los antiguos, era uno de los últimos, tener un Rolls Royce. Hasta que lo conseguí en Francia. Y precisamente de una señora que conocíamos bien, que la princesa emperatriz era. Fue Soraya. Y como era tan aficionado y fiel a las subastas, a la Casa Durán en Madrid, compré varios cuadros y esculturas, en fin, eso es otra novela. Pero cuando llegamos aquí, hoy en día,
Soy para la gente, para 3 o 4. El del Palace. Ya. Pero cuando llegamos aquí, enseguida le pregunté al señor Durán, ¿usted me haría el favor de subastar el coche? Le dijo, encantado. Le dedicó 2 páginas, lo menos, en el catálogo. ¿Por qué? Lo quería mucho, ¿eh? Hay unas fotografías. Porque no quería ser conocido como el de Rolls. Ya. El del Palace, me daba igual, que fue posterior. 4 gatos, no la gente, no. 4 gatos, hablamos de 4 personas, ¿no? Por decir 4, 10 o 11. ¿No? En fin, ¿cuándo entramos en materia? Pues yo creo que hemos entrado ya. Yo ya había entrado, pero bueno. O sea, yo estaba escuchándole ahí. Pero. No, vamos a ver. Yo estaba súper. En teoría es una entrevista. Sí, pero bueno, que quiero decir que no, esto se puede, se puede no meter. En teoría, sino, sí, no hay problema. Técnicamente hablando, entiendo que es una entrevista, entiendo que es para YouTube. O YouTube. Sí, pero que bueno, que no pasa nada, que al final... No, o sea, yo no le quería cortar porque estaba usted hablando y estaba... O sea, de lo que nos estaba contando, o sea, yo estaba absorto y estaba como... Esto a mí me interesa que salga, o sea... Bien. Así que... No, la historia nuestra es muy compleja. Digo nuestra porque somos una gran familia, es inevitable. Y una de las cosas que el otro día he pensado y repito últimamente, somos 7 hijos, muchos nietos, bla, 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 eso no tiene nada que ver. La cuestión es que somos una gran familia. En el tamaño, hablo de tamaño, en la familia es cualquiera, muchas personas son gran familia, pero el tamaño es un poco grande, con consortes, y, con suegros. La cuestión que me extraña tanto es que, siendo tantas personas, no haya existido ni un accidente ni un cáncer. Francamente, hoy en día es muy frecuente tanto lo uno como lo otro. Pero en fin, que nací en Reynosa, bueno, le pasa a mucha gente. Reynosa era más grande antes. Reynosa de España, quiero decir. 15.000, 16.000 habitantes, yo en mi infancia. Un frío de película. Quiero preguntarle cómo empezó en Reynosa, porque me ha dicho que empezó trabajando como lavaplatos y ascendió poco a poco hacia... No, es que yo en Reynosa no sabía, bueno, tenía ideas de que quería ser diplomático, arqueólogo o periodista. Esas eran mis ilusiones, pero resultó que me aprendí todo el oficio de sastre. Y cuando ya en Santander, o en Reynosa quizás, vi que mis padres permitían a mi hermano que me seguía, que era 1 año y medio, un poco más, menor que yo, ir a Suiza a trabajar, porque él era camarero, jovencito. Yo les dije yo también, con tal de no ser sastre. ¿Está claro? Yo no sabía lo que eran hoteles. Y claro, lo que sí, había estudiado un poquito, etcétera, pero de libro. Y mi hermano Carlos, en Suiza, ya era camarero aquí, presumía de su hermano, diciendo que su hermano hablaba francés, tal que no me entendía nadie. Yo fui hotelero, o soy hotelero, o fui, básicamente porque no quería ser sastre. ¿Está claro? Ya. Yo no sabía que eran hoteles. En Reynosa había 1 o 2.
¿Y cómo fue aprendiendo poco a poco esa...? Bueno, cuando llegué y vieron que no sabía francés en condiciones para hablar con la gente, me recuerdo muy bien y lo he comentado, había 2 puestos para... Me pusieron lavaplatos. Lavaplatos. Eso es lo que yo hacía todos los días, a mediodía, en la mañana, a mediodía y en la noche, con una máquina. Y al lado mío, italiano, que solo hablaba italiano. Yo aprendí italiano con él. Porque él solamente hablaba italiano. Yo tenía muchas ganas de aprender. El francés que yo tenía era de libros y no me entendía nadie. Y claro, no podía salir al restaurante. Por eso fui lavaplatos. 4 o 6 meses, no me recuerdo. Ahora, sí sucedieron muchas cosas. En Suiza aprendí realmente mucho y además en esa época era muy importante la gastronomía. También lo es hoy, pero entonces todo era copiar lo mejor posible a Escoffier, Auguste Escoffier, un francés que se hizo famosísimo, que escribió muchísimos libros. A lo que voy es, las recetas de cocina, de la alta cocina, eran tradicionales. No existía la nouvelle cuisine y todo lo que... Ni existía el polvo cuisse, es posterior. A lo que voy es que tiene un restaurante estupendo que he visitado además en Lyon. En fin, he conocido muchos grandes cocineros. Y a mí no me gusta la cocina. Es de las facetas de la hotelería que no me gustan. Ahora, me ha gustado tener buenos jefes de cocina. Y en Suiza lo que sí sucedía era que eras un experto. Inmediatamente decía, bueno, tenías la experiencia como yo la he tenido. Llegar a Maître d'Hôtel, en un hotel de lujo, Maître d'Hôtel. Antiguamente los jefes de cocina no salían de la cocina. El maître era la estrella. Que además era el que veían y al que daban propinas. Muy gordas, por cierto, en la hotelería de lujo. En Suiza había una hotelería de lujo, y existe todavía, en lugares básicamente de esquí, que abren también en verano. Hubo uno, creo que en Davos, hay Davos, Stade, St. Moritz, 4 o 5 lugares, no muchos. Y creo que en Davos se atrevió había mucha clientela de Inglaterra o de Gran Bretaña, y se atrevió a decirles a los huéspedes, vengan ustedes en verano y les aseguro el sol. A tal punto se lo aseguro que cada día que no haya sol, no le cobro la noche. Wow. Fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Pero claro, en las grandes, altas montañas, habitualmente había sol. Y los veranos eran preciosos. En fin, las historias son... o sea, cuando llegas a América, que yo fui con Intercontinental, que era propiedad de Pan American Airways, con la idea, la historia de Suiza nada más, automáticamente te conviertes o te convertías en alguien conocido, que conoce la cocina, que sabe el servicio, o sea, medianamente importante, pero dentro de eso importante. Y mi sorpresa enorme, yo había hecho algunos cursos en Suiza, porque claro, la gente, el cliente, habitualmente te decía, llevas con el carrito de las bebidas al principio de la comida o de la cena, y lo primero que hacías era 7 o 8 cócteles a los 7 o 8 que había allí. Y te decían un Alexander, un White Lady, un no sé qué, un Martini, un Gibson. Hasta que te aprendes todo eso, es tremendo. Pasa tiempo, ya. Tenías que ir con el carrito con todas las bebidas. Yo descubrí, y lo digo ahora, que un Martini Dry es pura ginebra, con unas gotitas de Noilly Prat, pero gotitas, ¿eh? Eso es un Martini Dry. Y se le pone, me recuerdo, a medias, una aceituna, pinchada con un palillo.
no, yo no quiero un Martini, yo quiero un Gibson. Y yo decía, ¿qué será un Gibson? Era un Martini Dry. En lugar de la aceituna, una cebollita. Ah. Eso es tremendo. ¿Qué cosa? Yo es que no... Tremendo. Eso lo aprendes solamente Ya. cuando te ves obligado, forzado. Ya. O sea, claro, no se te olvida en la vida. Ujú. O sea, yo no tengo nada que ver con los Gibson. Ni sé de dónde viene el nombre. Pues alguien que inventó que en lugar de la aceituna quería una cebollita. Las blancas que hay ahora. En fin, en otras palabras, eres más importante porque has estado en Suiza 7, 8 años haciendo eso, sin conocerme de nada, Ya. a puro papel. Me enviaron un contrato para El Salvador Intercontinental, que era propiedad de Panamericana y tenía una cadena de hoteles Intercontinental, que siguen existiendo y que son propiedad de otra novela. Pero no solamente me mandaban contrato, sin conocerme, pasaje de ida y vuelta, no, de ida, no me recuerdo, sería de ida. Bla, 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 folletería, qué sé yo. Y $100 para gastos. Eso es tremendo. Y no me conocían de nada. Pero el hecho de estar 6, 7 años en Suiza significaba Sí, probablemente el ser español también, porque hablaba español. Cierto prestigio. Seguramente, no, porque era El Salvador. El Salvador habla español, Ujú. que es donde fuimos, el primer país de América que conocimos. Después hemos trabajado en 6 o 7, no me acuerdo. Bueno, no, 4 o 5. No, 6 o 7. Resumimos que no. En fin, más bien creo que El Salvador, Panamá, Venezuela y México. Creo que hemos trabajado en 4. Y de todos esos lugares en los que estuvo, ¿cuál fue el aprendizaje o vio muchas diferencias en trabajar en España, trabajar en Suiza, Sí, trabajar en América, cantidad. la cultura, el tipo de esfuerzo? Sí. ¿Cómo Mire, fue? en la hotelería, si no existieran los americanos, no existiría la hotelería actual. Estados Unidos nos ha llevado, primeramente fue Europa, que quede bien claro. Las grandes casas de Europa, una docena, 20, no llegan. He publicado un libro, que es el que más me ha costado hacer, investigar casi 2 años. Historia de la hotelería. Es el que está en Amazon, Ujú. el único. Sí, lo he visto. Además, el único que está a la venta, llamémoslo así. Y ahí está. Y el subtítulo pequeñito dice, y de los mejores hoteles del mundo. La hotelería suiza, centroeuropea, pero sobre todo suiza, era la más importante. Aquí. Pero fuera de aquí no era nadie. O casi nadie. Porque era muy difícil de llevar esos estándares, esas calificaciones a ese nivel. Y en Estados Unidos, al nacer, la historia de la hotelería es amplísima, pero en Estados Unidos, al nacer las cadenas hoteleras, especialmente las cadenas, aquí y allá primero fueron las posadas, por decir primero, aunque los conventos también. Digamos, en el sentido de ir a dormir Ujú. era básicamente ir a dormir. Quizás comías algo en lo que llamaban el mesón, que era una mesa muy grande. El mesón era como ratón, un ratín más grande. Mesón, mesa grande. Entonces, por cierto, las imágenes que uno tiene de los mesones vienen del cine. Siempre hay una chica con muchos escotes, mucho escote, y con unas verduras y cochinillos y cosas.
mentira total. Eso de que de los escotes, entre otras razones. Y también lo de las verduras, garbanzos. Hay verduras que no se conocían en Europa, como diablos. ¿Me explico? Si la película es de 1200, es imposible. Pero eso no es el tema. El tema es que las compañías norteamericanas crearon un tipo de marca que se iba copiando en diferentes lugares del mundo. Pero se iba copiando porque era positiva, moderna, etc. Porque anteriormente o antiguamente, ¿quién visitaba los grandes hoteles de Europa? Pues los grandes potentados. Es decir, la nobleza, los reyes, los príncipes, similares, y hasta que no hubo la revolución industrial, ni siquiera había comerciantes ricos, por llamarlo así. O eras el dueño de terrenos, etc. O de la nobleza. Entonces, al venir la hotelería norteamericana, que yo recuerdo que la primera vez que vi un hotel norteamericano en Ginebra, en Suiza, era Intercontinental Ryanair. Y me quedé así, impresionadísimo. ¿Pero sabe por qué? Porque las puertas hacían chin, 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 chin. Se abrían y cerraban solas. Yo entendía que eran solas. Y no era solas, era eléctrico. Claro. Pero eso hace muchos años. Claro. Sí, era como... Yo actualmente tengo 81. Estoy hablando que hace 22, 23 años. No, tendría 22, 23. Jolín, casi 60 años. Que eso no existía. Me llamó tanto la atención cuando yo estaba pidiendo un hotel. Yo estaba solicitando a Pan American Airways para su compañía hotelera trabajar en Intercontinental, en una compañía americana y en América. Y ya le he contado toda la novela, cómo sucedió. Cuando llegué a América, llegamos más bien, nuestra boda fue muy rápida y etc. Cuando llegamos a América y nos casamos en El Salvador, unos clientes que solo me conocían, bueno, digo yo porque no lo sé, de vista, y hablar con ellos, 2 hermanos, me dijeron, vamos a abrir un hotel en el centro de la ciudad de 4 estrellas, de 80 habitaciones, y queremos que usted sea el director general. Y yo me dije, 27 años, están equivocados. Y les dije a ellos, están ustedes equivocados. Yo no estoy listo. Sí. No digo que me forzaron, pero era muy halagüeño, muy bonito. Yo entre mis objetivos había puesto uno, muy difícil. Antes de los 30 años ser director general. Ojo. Pero sobre todo era el reto de abrir un hotel, decidir cosas, compras, decoración, desde los uniformes hasta la folletería, los impresos. Entonces, fue ascendente. No se puede decir otra cosa de un hotel de 4 estrellas y de 80 habitaciones. Pasé uno de 100 y pico en Panamá, etcétera, etcétera. Mi hermano Carlos había trabajado con Sheraton, trabajó muchos años con Sheraton en diferentes lugares. Fue director de alimentación y bebidas simultáneamente de 2 en Chile y además... Bueno, aquí fue director general del Hotel Real, Carlos García, antes de fallecer, claro, inevitable. Y él falleció casualmente de un aneurisma y a la esposa no le dio tiempo a ir hasta Valdecilla. ¿Me explico? En el propio vehículo, que no era una ambulancia, falleció. Se le regó toda la sangre por el cuerpo. Ese es el problema del aneurisma. En fin, lo que quiero decir es que el gran paso fue de maître d'hôtel a director general. ¿Y hay alguna diferencia en la forma en la que tuvo de dirigir uno y otro? Quiero decir, sí, sobre todo con la parte más humana de
de gestionar los equipos, de gestionar a las personas, sí. esa parte de comunicación. Digamos que he aprendido mucho. Uh-huh. Y eventualmente algunas veces uno piensa cómo era yo, uno piensa íntimamente cómo era antes y cómo puedo ser ahora. Había una evolución impresionante. Pero lo de las personas, los empleados, los subalternos, llámalos como quieras, tiene mucha importancia. Toda la importancia. Sí. O sea, sin eso no se puede ni siquiera estar en esta profesión. Aprendes permanentemente de unos y de otros. Yo recuerdo que Santa Teresa de Calcuta, la jugarreta se la hice a unos estudiantes porque he terminado siendo profesor de hostelería. La única facultad que en España existe, que es la de la Universidad de Cantabria. Y una vez hice un truco con unos estudiantes en la graduación y a los 4 o 5 de la primera fila bajé y les dije, cuando yo diga Santa Teresa de Calcuta, ustedes van a decir, ti. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¡Wow! Es muy fuerte. Es muy buena, es muy buena. He llegado a escribir un libro de aforismos que anda por ahí. Y hay muchos que son muy fuertes. La señora Cristina Onassis, a quien conocí, por cierto. Onassis, ya con eso. Pero en fin, ella decía, soy tan rica que solo tengo dinero. Fuertísimo. Marcelino Menéndez Pelayo. Yo acostumbré a decir Marcelino Menéndez y Pelayo. Pero últimamente es Menéndez Pelayo. No, ignoro el porqué. Dijo, habrá dicho 1000 cosas, pero hay uno que está en los aforismos. España o es católica o no será España. Yo ni sabía que este hombre fuera católico. No. Hay muchas historias en la vida de uno porque es mayor, pero también, sobre todo, porque has tenido la suerte. La suerte y la casualidad no son lo mismo, ¿eh? Has tenido la suerte de estar en muchos sitios, en muchos países. Eso lo dijo Erasmus ya hace muchos años. El gran Erasmus, que hoy en día se le conoce por un programa. Por un programa, sí. Pero también es cierto, hay muchos autores modernos o clásicos que uno no conoce. ¿Quién ha leído a Garcilaso de la Vega? Pues yo no. Digo, por decir, Lope de Vega, Garcilaso de la Vega. Cuyos padres eran de aquí, por cierto. Eran cántabros, mira qué casualidad. Y otro, el Renco. Quevedo también, los padres eran de aquí. Los padres. Alfonso Usía me hizo el prólogo o proemio del libro primero que escribí, de Lavaplatos al director del Palace. Y él dice, Francisco José García no tuvo que ir a nacer en Madrid, nació en Reynosa. Claro, porque eso se ve muy frecuentemente en Estados Unidos, por ejemplo, que ya simplemente por nacer en un país en el que hay mucha cultura del esfuerzo y de que tienes muchas posibilidades para llegar hasta allí arriba, versus nacer, por ejemplo, en una ciudad tan pequeñita como Santander o Reynosa, en un pueblito de Cantabria, que tienes quizá más dificultades o más barreras para llegar ahí arriba. ¿No opinas lo mismo? No creo, no. No, porque tiene el mismo valor un chofer de autobús que lleva 40 niños que un director general de hotelería. O sea, que cada uno es especialista en lo suyo o en lo que le toca. Por eso digo que la suerte y la casualidad no tienen relación.
yo he tenido la suerte, igual que el conductor de autobús, de ser un... Bueno, me autocalifico. He tenido la suerte de ser un hotelero y él de ser un conductor de autobús. Pero el que sea bueno o malo o regular es casual. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya. Esaú y Jacob nacieron juntos. Yo tengo 2 nietos que han nacido juntos. Y Esaú y Jacob eran totalmente diferentes. Por eso las estrellas eran las mismas. No creo en el horóscopo. Nunca he creído en el horóscopo. Mucho menos en los signos, aunque sé que soy Capricornio y mi esposa es Virgo. Dicen que Capricornio y Virgo se llevan muy bien. Pues, será verdad. No, pero no creo en eso. No puedo creer en eso. Cuando tengo ejemplos tan cercanos, que el firmamento era el mismo, y nacieron juntos el mismo día. Ya. ¿Cuáles son las habilidades que diría usted que tiene que tener para poder llegar allá arriba? Vamos a ver. Ser jefe es muy complicado. Pero de Estados Unidos, de nuevo, hemos aprendido cosas. O creo que son de Estados Unidos. Sobre todo la palabra delegar. Un buen día, hace muchos años, nos dijeron que no era suficiente, en compañías norteamericanas, que no era, y cuando digo norteamericanas estoy diciendo las 4, 5 o 6 más grandes. Bueno, hay una canadiense, Four Seasons es canadiense, Ritz-Carlton, Holiday Inn, Intercontinental, bla, bla, bla. Pues 6 o 7. Pero también hay otras que no han penetrado tanto en Europa, Howard Johnson, lo que sea. A lo que voy. No sé dónde estábamos, que quede claro. Estados Unidos. Las habilidades que usted ha tenido. Bien. Ellos, un buen día, en una asamblea o en alguna otra, no recuerdo en qué, nos dijeron que teníamos que transformarnos de jefes a líderes. A líderes. Por decreto. Que eso es complicadísimo. Pareciera que no es difícil. Asistí una vez, invitado, no sé ni por qué, en algún sitio de Nueva York, me parece, a un almuerzo donde estaba invitado muy especial el presidente mundial de Coca-Cola. No es ninguna broma. No. Entonces él nos dio un speech. Y delante de todos nosotros, éramos 200, 300, yo qué sé, quitó la cosa Coca-Cola. La quitó, la rompió. Sí. Y nos explicó, sin eso yo no soy nadie. Eso me recuerda a un italiano que había sido metro y conocí en Suiza, en un hotel carísimo, Park Hotel Reuters de Gstaad. Y él era Luigi Ferrari. Había sido maître d'hôtel, ojo, del Hotel Imperial de Viena. Si uno dice el Palace de Madrid o el Ritz de Madrid, el Imperial de Viena, bueno, eso es de locos. Yo he estado allí. Y una vez me conocí al director, etc. Bueno, no viene a cuento la historia. Y para mí era el señor Ferrari, Luigi Ferrari. Y entonces vivía italiano, vivía en algún lugar en Brasil, no recuerdo el sitio. Y me entregó un libro que él había escrito. No sé qué. El título no lo recuerdo bien. Servir es muy importante, en fin, algo muy sencillo, pero muy bonito y muy bello. Y no creo que lo tengo conservado. Pero al ver el libro, digo, pero usted no se llama así.
usted se llama Luigi Ferrari. Dice, sí. Pero en el libro decía, by nessuno, nobody. Nadie, nadie. Dice, no, somos nadie. Nadie al cuadrado. Esto es una anécdota. ¿Por qué contesto lo que me preguntó? ¿Por qué de nuevo de ser jefe hay que ser coordinador? Que fue por decreto. Pero coordinador de líderes. El primero. El primer perdedor de algo es el segundo. El segundo ya no es el líder, es el segundo. Es muy bueno ser segundo de algo, sí, 3 veces, 10 veces seguidas, perfecto, pero líder es el primero. Y en Madrid, tardé años, muchos años en darme cuenta. En mis 9 años en Madrid aprendí a ser coordinador de líderes. Me costó, porque el líder era un camarero que se llamaba Félix y se apellidaba Bayón, era camarero, pero el líder también era mi gerente residente. ¿Qué tenían en común? Casi nada, que en lo suyo eran los mejores. O lo que yo creía, los que yo creía que en lo suyo eran los mejores, que me puedo haber equivocado más de 4 veces. Y supongo que haya que tener cierto ojo, cierta observación para ver ese talento también. Sí, no hay duda de que el equilibrio humano, al menos el que uno conoce durante 8 horas. Ya. Porque yo tuve el caso en Lausanne, en Suiza, que fui maître d'hôtel. Tuve un caso que yo veía que ese camarero, por llamarlo de alguna forma, no era algo más que jefe de rango, que llaman allí, chef de rang. Las propinas era el number 1. Si tú tenías 4, él tenía 40. Propinas. En principio viene con la persona, ¿vale? ¿Sirves o no sirves? ¿Vales o no vales? Tengo hijos y sé de qué estoy hablando, pero además he tenido miles y miles de empleados. Entonces, un buen día, yo era maître en ese sitio, un restaurante en Lausanne, poco antes de irme a América, le pregunté, digo, ¿y cómo hace usted para tener propinas mayores que la mayoría? Dice, teatro. Dice, yo no soy así. Yo hago puro teatro, pura comedia y puro bla, 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 bla. O sea, hay que tener cuidado. Ahora, no es común. Me pasó una sola vez. Por algo será. No es común que alguien, siendo A, se comporte como B. Es muy difícil. Hombre, puedes eventualmente desdoblarte un ratito, unos meses, un año, para toda una vida. Debe ser muy duro. Quizás existe. Durante todo ese proceso, desde que fue lavaplatos hasta que se jubiló, quiero preguntarle por cuál fue el mayor error o el mayor problema, mucho mejor dicho, el mayor problema que tuvo que resolver y cómo lo resolvió. Tuve cantidad. Y si tuviera que echar la vista atrás, un recuerdo, algo que diga que sobresalga por encima de los demás. No, es que hay una cosa o un tema sería qué problema tuve más grande, que es la pregunta, y otra cosa parecida, liada, es estar por encima de los demás o algo así. Problemas. La verdad es que yo no me he quedado con los problemas. Vamos a empezar por la verdad, tal cual. Si algunas veces he escrito y
he dicho y he sido corresponsal de alguna revista turística, etcétera, en algún lugar. Nunca, o casi nunca, nunca recuerdo, he hablado de problemas. Habré tenido, pero no me han afectado, no se han quedado. Uh-huh. Y de verdad que para las cosas, para muchas cosas, tengo buena memoria, para otras cosas regular. Pero ahora mismo no me acuerdo, no me doy cuenta de ningún problema. ¿Por qué será? Yo siempre he creído, eso también es verdad, que ser positivo o negativo, o entre medias, que entre positivo y negativo hay muchas medias, Uh-huh. es muy importante. Y yo he sido siempre positivo. Yo estoy seguro que he sido positivo. ¿Y cuáles son esas cosas más alegres, positivas que le han ocurrido? Anécdotas así con... Hombre, es que de todo hay. Lo que comentaba yo hace un ratito, creo que sin cámara, Javier Rodríguez, el tocayo, me preguntó, me dijo, aquel titular, ¿es verdad que bailé con Grace Kelly? Pues claro, me recordaré de eso toda mi vida, porque era una vedette, era un ídolo de chicas para cualquier ciudadano. Había dos. Brigitte Bardot, era muy exuberante, y Grace Kelly, que era totalmente lo contrario, fina, elegante, discreta, súper guapa. Ambas eran guapas. Entonces en Stade me tocó esa historia. Es uno de los recuerdos positivos, que yo a ese lugar no iba porque era muy caro, pero una vez nos atrevimos, conocíamos al portero y pudimos entrar, un par de colegas y yo, colegas del hotel donde trabajábamos, con un salario decente, pero hasta ahí, más las propinas. A lo que voy, era la orquestita típica suiza, es un poco de pueblo. Sí. El lugar lleno total, era bar, era restaurante y dancing. Seguramente habrían comido en un privado, no, eso no tengo ni idea, porque lo que sí sé es que íbamos con 2 o 3 chicas, nada del otro mundo, bailar y poco más. Y estaba muy lleno, con lo cual había que bailar apretado, porque no había forma de meterse ahí. Y además la orquestina era muy, muy típica. A lo que voy, en una de esas, lo entendíamos en 2 o 3 idiomas, ahora cambio, no sé qué, cambio de pareja, con el bastón, el famoso bastón. Y digo, fui a buscar rápidamente a la Grace Kelly, que estaba con su reiniero. Le di la cachava, Uh-huh. o lo que fuere. Sí. Él se quedó sorprendido y me agarré a Grace Kelly. Pero bien, agarrado bien. Fue muy interesante. Naturalmente él quedó con mi chica, ¿no? Uh-huh. Buscó a mi chica o algo, no me acuerdo de la historia. Lo que sí sé, que vino muy enfadado a devolverme la cachava. Pero muy enfadado, muy mala pinta, quiero decir. Sí. Nunca más le he vuelto a ver. No, he visto a correr mucho a la esposa, la que fue esposa de Kennedy. Porque lo de paparazzi, ni sé, fíjese que yo presumo de hablar italiano, y paparazzi, ya lo voy a buscar. No eran ni conocidos, ni de moda, ni nada. Lo que hoy se entiende por paparazzi, es un fotógrafo de prensa, uh-huh, más o menos. Pero a Jacqueline Kennedy le he visto correr, porque había un paparazzi que entonces seguramente alguien sabría qué era, pero correr como feo en un
pueblo Stad. Pero claro, hay tantas historias. El rey Ibn Saud de Arabia Saudita, esto hace mucho tiempo, muchos años. Espero que ninguno se ofenda. Nadie se ofende. Son historias. Es muy difícil. He dado el nombre, entonces no la voy a contar. No debo. ¿Hay alguna anécdota con alguna persona, un personaje que todo el mundo conozca? Sí, Hay muy buena. Vamos a ver, un hotelero decente, sí. Hay cosas que no las cuenta. ¿Vale? Nunca. Y puede saber muchas. Pero hay cosas que sí se cuentan y yo he contado una barbaridad. Su Majestad el Rey Juan Carlos I. La última vez que le vi era en Madrid. Hola, Paco. ¿Cómo lo llevas? Pues bien, Majestad, bien. ¿Qué le vas a decir? Me saludó, me dio un abrazo, en fin, todo lo que tú quieras. Con él tengo especialmente una cosa preciosa. Cuando el embajador de España en Panamá era Alfonso Gómez Jordana y Prats, no conde de Jordana, porque él no heredó el título, sino un hermano mayor. Conde de Jordana fue su padre. A lo que voy no es eso. En Panamá, él era embajador de España, un encanto de persona. Digo porque ha fallecido hace unos años. Una persona francamente buenísima, que ha escrito algunos libros de poesía preciosos. El tema no es ese, el tema, aparte que era jovial, tocaba la guitarra, una joya. Pero digo, era jovial, pero tenía 60 años, por decir algo. Se jubiló enseguida. Sus majestades el rey Juan Carlos I y la reina Sofía vinieron a Panamá, a todo Centroamérica. Era la primera vez que en Hispanoamérica se veía a los reyes, a unos reyes de España. Ojo, en la historia aparecen cantidad de veces el rey X o el rey Z. Y al embajador había una correspondencia de la banquete de gala que había ofrecido Omar Torrijos a los reyes, lo que se llamaba él el líder máximo de la revolución. El presidente de la República era Demetrio Basilio Lacas, de origen griego, pero él era el líder máximo de la revolución. Es otra novela. Tengo muchas historias, pero muchísimas, y que se puedan contar, y también de las otras. A lo que voy es, concretamente, que llegaron, la gente les saludó, les abrazó, hubo de todo, lloró, aplausos, todo lo que quieras en la calle. Llegan adentro, nosotros, por deseo del embajador, en el hotel que yo estaba, hicimos el banquete, las mesas, todo. Y cuando llegan él, el embajador y Juan Carlos se sientan en el despacho privado, privadísimo, el embajador. Y me va Rafa y me dice, Paco, vente conmigo. Lo de que me llamen Paco no me gusta mucho, No queremos... Prefiere Francisco. Cada persona tiene un nombre y los diminutivos no me han gustado nunca. Pero a mí me han llamado Pepín, Pepe, de todo. La historia de mis nombres es de todo. Hasta me dijeron cuando me convertí en francés, estábamos en Marbella y me dijo el cónsul o algo así. No, no. En Sevilla. Le podemos afrancesar el nombre. Yo también soy François. Ajá, qué bueno. Le podemos afrancesar el nombre.
Dice, y el apellido también. Digo, no, el apellido se toca. No, el apellido ya. Los diablos, ¿cómo diablos van a hacer? García. Y García Rodríguez, un montonazo. Aunque de Rodríguez lo he visto con S, terminando en S cantidad de veces. Bueno, a lo que voy es a... Me dijo este embajador, Francisco, o Paco, no me acuerdo, no te separes, quédate conmigo. Digo, hombre, Rafa, ¿qué hago? ¿Pinto yo aquí? Quédate. Entonces, claro, llegó Omar Torrijos, el líder máximo de la revolución, que era la idea. Era una correspondencia de almuerzo ofrecido. Y, bueno, Su Majestad y Omar Torrijos se sentaron en una mesita al lado y Rafael y yo estábamos alejados todo lo que podíamos, pero oíamos todo. Uh-huh. Bueno, se saludaron. Omar Torrijos le decía a Su Majestad, le decía, Rey, o sea, como Javier, le decía Rey. Bla, bla, bla. Y entonces, el rey, una de las cosas que puedo contar, le dice, a ver si me ayudas. Y Omar dijo, pues claro, rápidamente. ¿Qué quieres que te ayude? Dice, a ver si pagas a Iberia los aviones de alquiler, no sé qué, que tenía Air Panama. Mm. Lo cuento no porque no se pueda contar, lo cuento porque es gracioso. En un libro he dicho, vaya cobrador que se gastaba España. Algo así. Sí. Bueno, la cosa fue muy común, todo lo que usted quiera. Sí. Pero entonces, luego hubo un momento, pues, muy importante y es posterior, donde toda la gente, los 200 invitados, hacíamos cola. Y cuando llegamos mi esposa y yo, me abrazó. Los fotógrafos se merendaban con eso, ¿no? Y va a la reina y le dice, ¿te acuerdas? Este es Paco, el de Reynosa. Me habían conocido cuando falleció la reina Victoria Eugenia. Muchos años atrás. Bueno, no, muchos no, cuidado. La reina falleció en el 69. Y estamos hablando de Panamá, bueno, 75, por ahí, no sé. Claro, porque ella venía a comer a diario. No, a diario no, 2-3 días a la semana. 2-3 veces a la semana. Por cierto, hacíamos varios platos delante de los clientes, hablando de la reina Victoria Eugenia. Iba siempre acompañada de una dama de su edad aproximada. Majísima. Y hacíamos platos delante, de todo tipo, o de algún tipo, como coctelería. Pero cuando alguien te decía que quería frutas, siempre salían sin uvas. ¿Por qué? Porque todas las frutas había que cortarlas y pelarlas delante del cliente. Y claro, las uvas, manda castaña. Yeah. Pero, oh desgracia, le encantaban a la reina. Entonces, para la reina hubo siempre uvas. Sí. Ahora, pelarlas me costó un montón. Pelar media docena de uvas, aunque no sean muchas. Entonces, ¿te acuerdas cuando la abuela falleció? No sé qué tal. Le dijo la reina Sofía, sí. Este es Paco, el de Reynosa. Entonces los fotógrafos Y claro, yo no sabía qué decir, estaba... Dijo, Majestad, pero usted no era rey entonces. Sé lo que le conté, lo que le dije, que está en algún libro. Uh-huh. Historias hay de todo Total. tipo. También hay sencillas, pequeñitas. Sí. Ojo. No, hay personajes. También las hay de andar por casa.
Pero malos recuerdos me cuesta creer. ¿Hay alguna persona de extrema confianza durante todo este proceso en el que haya tenido algún vínculo más especial o alguien que recuerde con cariño, alguien que le haya ayudado? La pregunta es muy difícil, es muy curiosa, pero es difícil. No tengo la menor duda de que en cada país he tenido gente muy cercana, especial, que reúne todos esos requisitos. Pero, por decir a alguien, pues desde el camarero Félix, que hemos hablado un poco, hasta el vicepresidente de finanzas de toda Europa, África y Oriente Medio, que casualmente ha sido un español, Luis Miguel Martín. O sea, no tiene nada que ver el puesto con el recuerdo. Claro. No tiene nada que ver. No, la persona, ¿no? Exactamente, es la persona. Ahora, ¿por qué unos sí y otros no? Cuando tienes tantos empleados, en Venezuela no bajaban de 800, en Madrid, bueno, no, en toda España y Portugal, miles. Es muy complicado. Yo ahora mismo algunas veces intento recomponer alguna situación, caras, y no lo consigo. ¿Por qué? Puede ser que un poco que te sientas arriba, o estés arriba. No que te sientas, sino que realmente estás arriba. Y todo el mundo pues, te respeta, te quiere, o supones que te quiere. Me recuerdo que hay un libro mío, que se llama Las cosas raras del señor García. El libro no tiene pérdida, pero es muy curioso. En este mundo, lo del señor García es porque mi esposa lo decía. Está el señor García, es muy común. Entonces por eso escribí ese libro con ese título, quiero decir. Eres el jefe, pero yo eventualmente no me he considerado jefe. Me he considerado un privilegiado que por casualidad está allí, que tiene un buen salario, que ha tenido una progresión, sí, está muy orgulloso de su progresión, pero no recuerdo. O sea, ser injusto es muy fácil y yo seré muy injusto con mucha gente. Pero no lo siento así. Me parece muy normal. Quiero preguntarle por su esposa. ¡Oh! ¿Cuánto le ayudó? Totalmente. ¿Te imaginas a una muchachita que era como cualquiera, a 17, 18 años? Y después enseguida. Yo en Suiza, ella en Francia, y nos vemos en España. No tiene mucha lógica. Ella venía a la casa de una amiga en un pueblecito, o un intercambio de españoles, estudiantes o algo así, franceses. Y el padre Fermín de Miesa, que en los capuchinos tenía un club, cuando en España tener un club de jóvenes, si no era, lo enchufó este buen señor Fermín de Miesa, capuchino. Lo enchufó, él era director de la revista El Santo, muchos años estuvo director. La revista El Santo era muy conocida entonces, hoy no lo sé. En cualquier caso, el sacerdote capuchino, en su club de jóvenes hizo de 1000 cosas, excursiones, actos culturales, y a mí me nombraron
Yo vivía en la calle con mis padres, en la calle, en varios sitios, claro. Algunas veces digo, sería porque no pagar la renta. Pero en fin, eso no tiene nada que ver. En un momento dado vivíamos en la calle Juan de la Cosa, que era al lado de los Capuchinos. Y a lo que voy es que conocí a la señorita en aquel momento, y adiós, y adiós. Muy bonito y todo. Y pongamos a un año después, por alguna razón después de las fiestas de Navidad, yo vengo, y casualidad, está ella. Y ya está. Y funcionó muy bien. Importancia. Muchísima. Pero, digamos toda. O sea, atreverse a casarse con un muchacho español. En Francia estábamos vistos medio, que quede bien claro, en aquellos años. El apellido más común en Francia, agarrando todos, es García. No. Sí. No, lo he dicho mal. El apellido de origen extranjero más común es García. De todos los franceses es el octavo. El octavo. Trabajamos un tiempo en Versalles, antes de, por los idiomas. Ahí no fue, bueno, mala gente tampoco podía ser, pero definió los idiomas. Me dijo el presidente, me acuerdo perfectamente, Francisco, tú hablas francés, ¿verdad? Y dije, pues sí, y hablo francés hace muchos años. Claro, estamos pensando en ti para llevar los hoteles Westin a Europa. Westin era la marca que yo admiraba y la primera de las grandes marcas de Estados Unidos, la más antigua, quiero decir. Pero en Europa no había ni uno solo. No había 40. No lo sé. Yo hice 7, 8. Desde Rotterdam hasta Malta, por decir de sitios. Dublín, bueno, en fin, Berlín, bueno, Dresden. Me estoy acordando ahora. En cualquier caso, por los idiomas. Bueno, mi opinión es mi opinión. No tiene por qué ser la de todo el mundo o la de muchos dirigentes de empresa. La frase mencionamos antes, de Santa, no sé qué, de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, es muy importante y muy bonita, y muy fea también. Que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, tiene que existir, para contestar a la pregunta, una especie para triunfar, para ser importante, para ser alguien, para que alguien siga tus pasos. Tiene que haber una disposición interior, con la que naces o no naces. Es una casualidad, yo no sé cómo llamarla. Es decir, estar disponible, ser amable, o ligeramente amable, o ligeramente atento. Bla, 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 todo ya lo sabíamos eso. Pero ojo, eficiente, muy eficiente. Lo que haces lo tienes que hacer bien. Eso es, en cualquier profesión es importante ser eficiente, en cualquier profesión. Claro, luego hay variantes alrededor, muchas variantes. Uno no es lo mismo un jefe técnico que un jefe de relaciones públicas, o un jefe de marketing. No tiene nada que ver. O sea, uno tiene una capacidad o una disposición interior o natural para una de las, he dicho 3 o 4, pero hay 20. No son muchas más. O sea, ambicionar o tener objetivos que se parecen bastante. Ambicionar con tener objetivos. En mi opinión, debería de ser casi obligatorio. En la ESO y en la bachiller
deberían de salir los muchachos, por ejemplo, con la lista de 10 objetivos. Los suyos, los que les dé la gana. Tener un jardín, bueno, tener una manzana, bueno, es un objetivo. O visitar Londres, o visitar París, me da igual. Puede ser un objetivo más chiquito todavía. Pero si no los tienes, pero esa es una de las cosas que deberíamos de saber a los 16, 17, 18 años. Una de las cosas. Hay personas, muchas personas que no se saben hacer el nudo de corbata. Y alguna vez la tienen que llevar, es probable. O los cordones de los zapatos es un lío. Pero eso es muy sencillo. Aprender a conducir. Conducir un vehículo. Porque los niños no saben. O sea, ¿por qué tienes que terminar a los estudios a los 18 años y no sabes conducir? ¿Qué es una letra? Lo que entendemos por una letra. O los impuestos, o el IVA, a dónde van, de dónde vienen, los bancos, las cuentas de banco, plan de gastos. Hombre, yo no tengo plan de gastos porque no tengo gastos, pero los tiene mi padre. O sea, alguien paga. O sea, hay muchas cosas que debería de haber una enseñanza, por lo menos elemental, entre ellas cambiar pañales, por decir un ejemplo. Elemental no quiere decir ser un experto en cambiar pañales. Y lo de cambiar pañales es circunstancial, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. A lo que voy. Todos tenemos unas capacidades naturales, muy bellas, muy fructíferas y muy sanas. Ojo, bellas, fructíferas y sanas. Todos las tenemos. Hay que saber cuáles. ¿Cuáles son las tuyas? Si no, ¿a dónde vas? Y en base a las que tengas, pues cultivarlas. Cultivarlas no es agrícola, darle importancia, cómo lo voy a conseguir, cuál es el esfuerzo que tengo que poner, o es sin esfuerzo. Hay personas que sin esfuerzo son excelentes jugadores de fútbol y en teoría lo hacen bien sin darse cuenta que lo hacen bien, sin saber que hay una figura dentro. No hablo de otros deportes, el tenis es un ejemplo, ¿no? Donde hay mucho más entrenamiento, más individualismo, etc. Pero en un equipo de 22 puedes pasar desapercibido o puedes ser una estrella. Francisco, ahora sí, última pregunta. ¡Ay, vale! Ahora sí. No me lo Y me gustaría preguntarte sobre cómo quieres que te recuerden tus hijos. Uy, como una buena persona. Con eso me basta. Ahora, es demasiado pedir. Hay que ser honesto. El hecho de que te recuerden ya es importante. El cómo, pues seguramente habrá entre mis facetas algunas no tan bellas, tan positivas. Es que es muy exigente. Es que es muy triste. Estoy pensando en voz alta, o al contrario, un poco exigente o muy alegre. Lo más importante es como buena persona. Pero no creo que lo vayamos a conseguir. Porque no sé cómo explicarlo. Cada uno decía nuestro gran filósofo, cada uno y su circunstancia. Creo que Ortega y Gasset, pero ya tampoco estoy tan seguro. Lo de Menéndez y Pelayo, Ortega y Gasset, se sigue diciendo Ortega y Gasset, pero no Menéndez y Pelayo. Cuando llegué a Santander, igual lo he contado antes,
vi que había una estatua. Cuando llegué, con uso de razón, quiero decir, o sea, mucho después. Y hay una estatua muy bonita en Santander. Después leyendo he aprendido, claro. En mi opinión faltaba uno. Esa es mi opinión. Porque yo entendía que Daoíz y Velarde eran el mismo. Daoíz y Velarde, con Menéndez y Pelayo. Y le he leído algo. Y al hermano también. No sé ni cómo se llamaba, pero Menéndez y Pelayo. Le digo, a este le falta algo. Y la verdad resultaba que Daoíz era uno y Velarde era otro. Velarde. Y solo puede haber aquí en Cantabria, creo que era de Bamis, no estoy seguro. Uno o no. Velarde, la estatua de Velarde. Esto me recuerdo. Yo hice el Camino de Santiago con algún hijo y algún futuro, no me acuerdo de eso. Pero en un momento dado yo no estaba. Vimos en España, porque hicimos el camino portugués, lo que se llama o conocen por el camino portugués, por el mes, el tiempo, en fin, cosas de esas. Y en un sitio, una casa natal de Soutuyo. ¿Cómo va a ser la casa natal de Soutuyo? Yo pensaba que no podía ser. Yo me recuerdo de que eran unos compositores, un compositor muy famoso que había hecho, entre otras cosas, una canción que se llamaba La leyenda del beso, o una obra de zarzuela, o La leyenda del beso. Y me acuerdo de la música y de todo. Digo, esto no puede ser casa de Soutuyo, porque yo entendía que era de Soutuyo. Soutuyo nació en Galicia y Ver nació en Islas Baleares, creo. O sea, yo creía que eran la misma persona, Soutuyo y Ver, y eran dos. En cambio, vi una estatua de Velarde solo, digo, falta el otro. En cambio, decimos todavía, Ortega y Gasset y otros muchos. ¿Por qué a unos se les ha quitado la Y y a otros no? No tengo ni idea, ni lo voy a averiguar. ¿Quién lo hará? Dígame. ¿Quién lo hará? No te he escuchado. ¿Quién lo hará? Uy. Bueno, vamos a ver. Fíjate de lo más curioso que hay. Llevamos mucho tiempo hablando. A mí me ha quedado aquí una cosa. Ojo, voy a ser muy feo e indiscreto. La palabra paparazzi, que no tengo ni idea de dónde puede venir. No lo digo tranquilo la palabra paparazzi. Paparazzi es relativamente fácil de acordarse. Digo relativamente, porque igual doblo la esquina y se me ha olvidado ya. Bueno, Francisco, terminamos aquí. Bueno. Te quiero dar las gracias por tu tiempo, por todo esto. No te preocupes, lo he hecho muy a gusto y muy feliz. Es hora de irse o de comer, una de las dos o de las tres. Nosotros solemos comer a las tres. Perfecto, entonces. Estamos muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, jovencito. Nos vemos. Y algo adelante. Sí. Exactamente. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente. Chao. Vale, nada. Hasta luego. Pero no grabas en la introducción, ¿no? No pasa nada. Sí, pero bueno, O sea, que esté ahí sentado, porque sea... Sí. Esto se subirá seguramente y se girará. No. ¿Qué? Subir sí. ¿Hay algo que no ha funcionado? Sí, no me lo hago el audio. No, pero no, ¿qué es lo que no ha funcionado? Pero esa última parte, ¿no? Sí, esta última parte, pero no pasa nada porque está así, está bien. O sea que no va. Aparte, pues ya... ¿Te las arreglas? Sí.
Sin problema. Mientras arreglas. Sí, yo creo que sí. No pusiste las rosquillas. No, pero... Ahora mismo me estoy acordando. Y fíjate, deberían de estar aquí siempre, ¿eh? Bueno, es que... Hazme el favor. Sí, la pongo ahí. Sí, porque es más lucido, aparte que le va a dar el sol y la luz y todo lo que tú quieras. Sí, esta plantita siempre está aquí muy sola. No, ponla con su chisme. Es que es muy raro, la orquídea, cuyo nombre ya he explicado, de dónde viene. ¿Qué era? ¿Testículo de qué? De varón. ¿Tú conoces testículos de otra cosa? De güey. En México, en muchas camionetas ponen testículos. No. ¿De todos? Güey quiere decir otra cosa. De güey. Güey quiere decir otra cosa. Pero hay machos y hembras. Hay varón y mujer. Curiosamente, los sacerdotes, en mi opinión, muy grave, en muchos países, que por declaro marido y mujer.